Bueno, ¿cómo están? Ya volvimos ahora con el video número 9 del módulo de neumonología y vamos a hablar un poquito de lo que es edema de pulmón. Con respecto al edema de pulmón, tenemos dos orígenes principalmente, el edema de pulmón respiratorio y el edema de pulmón cardiogénico. El cardiogénico suele ser secundario a insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca muy avanzada o descompensada o aguda cursa con edema agudo de pulmón. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, hay una disminución en la fracción de eyección de la sangre que sale por la aorta. Entonces, todo esto hace que el corazón se encharque, se llene de líquido, y esto hace que haya una acumulación retrógrada que pasa a las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares, los capilares se rompen, y cuando la presión en en el capilar pulmonar es mayor a 18 miligramos de mercurio, produce todo un encharcamiento del alvéolo, es decir, el líquido sale del capilar y pasa a los alvéolos. Esto es lo que genera el edema agudo de pulmón. La clínica del edema de pulmón son crepitantes, húmedos, primero en las bases, luego en la parte media y después en todo el pulmón. Y en la radiografía vamos a ver la cantidad de cuadrantes, ¿sí? Si dividimos en 4, la cantidad de cuadrantes que estén ocupados, porque eso nos da una idea del pronóstico o qué tan mal está. La muerte se produce por una insuficiencia respiratoria, y el paciente muere ahogado en las propias secreciones. Y cuando es respiratorio, es secundario a un daño en la membrana alveolo-capilar, y el daño puede estar en el endotelio del capilar, en la membrana alveolar o en las dos estructuras, ¿sí? Aquí la presión pulmonar del capilar es menor a 18 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros con un catéter de Swan-Ganz podemos medir la presión del capilar pulmonar, vamos a ver que si es mayor a 18 milímetros de mercurio, el origen de ese edema agudo de pulmón es cardiogénico, y si es menor a 18 milímetros de mercurio, el origen es respiratorio. ¿Qué cuadros clínicos podemos tener en el adulto y en los niños cuando hay edema agudo de pulmón? Podemos tener un distrés respiratorio del adulto, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Un edema agudo de pulmón causado por altura, cuando uno va subiendo una montaña, a mayor altura, menor fracción inspirada de oxígeno. Un edema de pulmón por expansión brusca, cuando a veces yo tengo un pulmón colapsado por neumotórax, por un derrame, por una atelectasia, y lo expando bruscamente, entra mucho aire, mucho oxígeno, y el oxígeno genera radicales libres que son tóxicos. Esos radicales libres de oxígeno son tóxicos para el cuerpo humano. Podemos también tener una hemorragia alveolar. Hay enfermedades que cursan y que hacen neumonías con mucha hemorragia alveolar, y sobre todo las leptospirosis, ¿sí? Y el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que es por déficit de surfactante, que es una enfermedad que también se la conoce como enfermedad de membrana hialina. Habíamos hablado en algún momento que el surfactante se produce en la vida fetal en 2 etapas, y entonces cuando nace un bebé prematuro o cuando nace un bebé que no ha podido completar la maduración pulmonar, suele pasar que no tiene surfactante o no tiene bien formado el surfactante, o que tiene déficit de surfactante. El surfactante siempre nos ayuda a mantener abiertos los alvéolos. En este caso, los alvéolos colapsan y provocan una insuficiencia respiratoria importante. El paciente va a tener disnea, taquipnea, taquicardia, tos, cianosis, puede tener una expectoración espumosa, hipotensión, hipoxemia y desarrollar hipertensión pulmonar. Los criterios de gravedad de un distrés respiratorio lo vamos a ver en la cantidad de cuadrantes que ocupan la placa de tórax. Así que luego vamos a analizar el tema de las placas de tórax. Bien, síndrome de distrés respiratorio del adulto y del recién nacido.
Dijimos que podía haber un daño en la membrana alveolo-capilar, que podía comenzar tanto del lado del endotelio como del lado del alvéolo, o estar dañada las dos membranas. Por lo general, en el lado del endotelio, la membrana endotelial se puede dañar por una sepsis, por una infección generalizada. Y del lado del alvéolo, por humo, por gases tóxicos, una persona semiahogada, por aspiración de vómito, con todo o de reflujo masivo, con toda la acidez que tiene el vómito o el reflujo. El distrés respiratorio del recién nacido o enfermedad de membrana hialina es un problema que puede ser genético o que puede ser congénito. No hay surfactante y los alvéolos se colapsan porque falta la maduración pulmonar. Ustedes saben que cuando nacen los bebés prematuros se suelen tratar con betametasona justamente para madurar. A la madre se le da antes del nacimiento del bebé para la maduración pulmonar. A los niños se les puede administrar oxígeno y surfactante. Al adulto no se le puede administrar surfactante porque la vía aérea es mucho más larga hasta que llega al pulmón, pero en el niño la vía aérea es mucho más cortita. Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay dos etapas. Primera etapa, llega la noxa al endotelio, a la membrana capilar, los destruye y provoca el pasaje del líquido. Y en la segunda etapa hay lavado y déficit de surfactante y se colapsa todo el alvéolo. A medida que la enfermedad progresa, tanto el distrés respiratorio del adulto como del recién nacido, se instala lo que se llama una insuficiencia respiratoria rápidamente evolutiva. Suelen desarrollar hipertensión pulmonar por una hipoxemia severa, pero la presión arterial de dióxido de carbono también va a estar disminuida. Tiene una alta mortalidad y cuando curan con fibrosis, lo cual empeora bastante el cuadro. Por eso los pacientes fallecen a las pocas semanas. La PAFI también la podemos medir, ¿sí? Que es la presión arterial de oxígeno dividida la fracción inspirada de oxígeno. Cuando es menor a 200 decimos que tiene un distrés respiratorio. Si está entre 200 y 300 decimos que tiene una injuria pulmonar aguda. Causas de distrés respiratorio, tanto en el adulto como en el niño ya sabemos que es un problema de déficit de surfactante, pero más que nada en el adulto, por sepsis, por neumonías muy graves, por inhalación de humo o gases tóxicos, por aspiración de vómitos, pacientes politraumatizados, pancreatitis, ACV, cetoacidosis diabética, intoxicación con barbitúricos, pacientes semiahogados con agua de mar o de río, y en el caso de los niños, el prematuro o genético. La conducta a seguir: internamos al paciente en unidad de terapia intensiva, lo intubamos, le ponemos respirador mecánico con lo que se llama PIP, que es la presión de expiración positiva al final de la expiración, que va a tener una presión de 5 a 15 centímetros de agua, oxígeno a altas concentraciones, ¿sí? Catéter de Swan-Ganz, que nos va a servir para medir la presión capilar, un plan de alimentación parenteral bien restringido, un plan hídrico restringido, antibióticos, si fuera el caso de las neumonías, o corticoides, cuando son neumonías por neumocistis girovesi. También se lo puede tratar con trimetoprim sulfa. Drenar el foco séptico si lo hubiera, hay que dar surfactante inhalatorios en los niños o bien en la cetoacidosis, y se puede usar una hemofiltración o un pulmón artificial que se llama ECMO, que tiene una membrana para oxígeno extracorpóreo. Cuando tenemos un paciente que viaja en altura, la fracción inspirada normal de oxígeno a nivel del mar es de 21%, y en altura esta fracción desciende, va descendiendo, entonces cada vez inspiramos menos oxígeno en el aire. Esto causa una hipoxemia relativa y el hematocrito aumenta para compensar esta hipoxemia relativa. Entonces, ascensos bruscos causan una hipoxemia muy severa que va a dañar la membrana alveolo-capilar y produce un edema agudo de pulmón bilateral. Esto tiene un riesgo de muerte importante y por eso se da enseguida oxígeno y corticoides y se puede poner un respirador. Por supuesto que hay que bajar la persona a nivel del mar nuevamente.
Por expansión brusca del pulmón, dijimos que cuando tenemos un pulmón colapsado y lo expandimos bruscamente, entra mucho oxígeno a borbotones que genera radicales libres. Estos radicales libres del oxígeno son muy dañinos para la membrana alveolo-capilar, la daña y por lo general no suele causar muerte porque es un solo pulmón el que está colapsado. Hay que poner al paciente en respirador unos días y luego sale adelante. Por hemorragia alveolar, acá ocurre que hay daño en la membrana alveolo-capilar, pero también pasa sangre, pasan glóbulos rojos. Esto causa mucha anemia con disminución rápida del hematocrito. Es un distrés que va a cursar también con hemoptisis o con estrías hemoptoicas, ¿sí? Causas, recuerden la leptospirosis, ¿sí? Que es muy importante, la leptospira, sobre todo en sitios de inundación, donde hay muchos roedores. Y también podemos tener causas inmunológicas o por vasculitis o enfermedades como lupus o artritis reumatoidea, síndrome antifosfolipídico, enfermedad mixta de tejido conectivo, esclerodermia, el síndrome de Goodpasture, que es una enfermedad que cursa con anticuerpos contra el glomérulo renal y contra los alvéolos pulmonares, infecciones por legionela, leptospira, que son las más comunes, algunas virosis, algunos fármacos, que ya son casos mucho más raros, y hemosiderosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad muy grave con una alta mortalidad, que se trata con corticoides y que suele dar episodios reiterados de hemorragia alveolar. Tratamientos, dependiendo de la causa: corticoides, inmunosupresores en las inmunológicas, oxígeno, tratamiento de soporte y antibióticos si fuera necesario en el caso de lo que es legionela o leptospira. Bien, concepto de insuficiencia respiratoria. Es la incapacidad del sistema respiratorio de alcanzar las demandas metabólicas de oxígeno del organismo. Tenemos aguda y crónica o también la reagudizada. La etiopatogenia puede ser hipoxémica, cuando tenemos una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, con una fracción inspirada de oxígeno normal del 21%. O mixta, cuando tenemos hipoxemia con hipercapnia, es decir, la presión de oxígeno menor a 60 y la presión de dióxido de carbono mayor a 45 o 50, también con fracción de oxígeno normal. Las causas son multifactoriales, ¿sí? Podemos tener insuficiencia respiratoria hipóxica o hipercápnica. En la hipóxica puede ser por infecciones, por sepsis, por neumonías, atelectasias, EPIC, EPOC reagudizado, crisis asmáticas, neoplasias, distrés del adulto, TEP, insuficiencia cardíaca o trauma. Y las que cursan con hipercapnia por obstrucción al flujo aéreo, algunas causas neurológicas, ¿sí? Del sistema nervioso central, causas neuromusculares, metabólicas, alteraciones de la caja torácica, drogas o fármacos. La clínica: vamos a tener un paciente taquipneico, bradipneico, con hiperpnea, hipopnea, diaforesis, hipotensión, cianosis, respiración paradojal, aleteo nasal, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene aleteo nasal o cuando tiene tiraje, que es el uso de músculos accesorios, es cuando le cuesta muchísimo respirar y es un signo importante a tener en cuenta en la clínica del paciente porque tenemos un paciente que está en insuficiencia respiratoria. Bien, el paciente hipoxémico además va a tener trastornos del sensorio con disnea, taquipnea, arritmias, angor, hipotensión con tendencia al shock, cianosis y puede llegar a ser convulsiones. El hipercápnico suele pasar en pacientes EPOC y pacientes obesos, puede tener encefalopatía en menos, hipotensión, cefaleas, convulsiones, mioclonías y FLAP o asterixis y arritmias. Muy bien, esta es la fisiopatología de lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Donde nosotros podemos tener alteración en la relación perfusión-ventilación, puede haber shunts arteriovenosos, puede haber hipoventilación alveolar, alteración en la difusión y elevada altitud, como habíamos nombrado antes. Bien, recuerden siempre que podemos tener alteración hipóxica y alteración hipercápnica.
Diagnóstico lo vamos a hacer con un laboratorio bien completo y gases en sangre arterial, que es fundamental, la oximetría de pulso y la capnografía, y tener en cuenta que la radiografía de tórax puede ser normal, a menos que esté cursando con un edema agudo de pulmón o con una cardiomegalia o con una neumonía, puede ser que tenga una radiografía normal. Es decir, una radiografía normal no descarta que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria. ¿Qué vamos a hacer? Lo más importante es administrarle oxígeno urgente. ¿Mm? Administración de oxígeno, que puede ser con cánula nasal, máscara tipo Venturi, máscaras con bombillas, con reservorio, máscara con aerosol, unidad, lo que se llama el AMBU, unidad de reanimación, bolsa, mascarilla, válvula, sonda nasogástrica, sonda nasofaringea. Las válvulas unidireccionales se usan en las intoxicaciones con monóxido de carbono principalmente. También hay que evaluar si hay que poner al paciente en la cámara hiperbárica o no. Las mascarillas en T se usan en unidades de terapia intensiva para oxigenar al paciente con más de 50% y en enfermedades crónicas. La ventilación manual, ¿sí? VNI, o ventilación con presión positiva no invasiva, o con asistencia respiratoria mecánica o apoyo ventilatorio mecánico, tenemos que tener en cuenta siempre la toxicidad del oxígeno, ¿sí? El oxígeno en periodos prolongados es muy tóxico y da un cuadro similar al distrés con formación de membranas, y el paciente puede convulsivar porque afecta el sistema nervioso central. Hay que urgentemente detectar la causa de insuficiencia respiratoria y tratarla según la causa, que va a tener un tratamiento que corresponda a esa causa específica. Bueno, nos queda el último video, que ya lo vamos a ver. Ya vamos a volver y vamos a hablar de los últimos temas que nos quedan en el módulo de neumonología. Así que muchas gracias y nos vemos enseguida.